Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Reciban un abrazo fraterno a la distancia y la bendición del Señor, ¿no? Les invito a abrir las Escrituras, amados. Por favor, la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, hermanos. Vamos a leer los versículos 11, 12 y 13. 11, 12 y 13. Hebreos capítulo 4. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Hemos, amados hermanos, trabajado en lo que nos parece dentro de la prudencia que el Señor nos da, algunos días con la necesidad de establecer esta dependencia que tenemos de Dios en relación con la oración, ¿no? Hemos apartado algún tiempo para que la iglesia del Señor reconozca, entienda con la más alta claridad que es muy difícil orar si uno no tiene un padre a quien pedir. La oración es una consecuencia de que hay testimonio, de que el hombre y la mujer tienen testimonio del Espíritu de Dios, de que somos hijos de Dios. Y eso nos acerca al Padre y nos permite con toda libertad, dirá la Escritura, acercarnos al trono de la gracia de Dios y decirle: Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero tener comunión con Dios, amados hermanos, no es que se desarrolle un monólogo con alguna frecuencia. No es que solo una de las partes siempre hable y una de las partes siempre diga lo que quiere, lo que necesita. Eso sirve de esa manera como alguien que dicta una cátedra. Y claramente no estamos aquí ni facultados ni capacitados para dictar de cátedras a Dios, nuestro Padre. Claramente no es así. Lo que necesitamos es una comunión, lo hemos dicho. Es una correcta comunicación con Dios, nuestro Padre. Y para que haya comunicación, entonces debe el mensaje partir de una fuente y llegar a su objetivo, pero luego debe de allá venir también una palabra para que llegue, en este caso, a nuestras vidas, que es el objetivo. Para que haya comunicación, la palabra tiene que ir, pero también tiene que sernos devuelta. Tiene que haber una respuesta a aquello que hemos planteado. Entonces, que entendemos que cada vez que oramos a Dios nuestro Padre, nosotros venimos a Él y planteamos nuestras necesidades y declaramos nuestra debilidad y nos disponemos a los pies del Señor, confesando que Jesucristo es Señor sobre nuestras vidas y que sabemos que ante su nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra
y debajo de la tierra, y que toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor por siempre y para siempre. Así nos presentamos nosotros delante de Dios. Pero necesitamos entonces que la palabra de Dios ahora venga a nosotros. Que la palabra de Dios sea la respuesta a nuestros requerimientos, a nuestras necesidades. Necesitamos oír la voz del Señor. ¿Y qué dirá la Escritura, especialmente en este pasaje que hemos leído? Va a decir primero en el versículo número 11, que ya hemos compartido, dice: procuremos pues, hay aquí un llamado, hermanos, hay aquí un llamado para que la actitud de un hijo de Dios no sea nunca una actitud pasiva. Y vamos a ver enseguida por qué. No puede ser pasiva, no debe ser pasiva. Dice: procuremos pues, o sea, esforcémonos, pongamos todo el esfuerzo, todo el empeño, no, dispongamos nuestras vidas con un propósito. Ese es el punto. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahí tenemos dos elementos que vamos a examinar, aunque sea tangencialmente. Lo primero es: procuremos entrar en aquel reposo. ¿De qué reposo estamos hablando? Los capítulos 3 y 4 en la parte anterior hacen referencia al reposo de Dios. Porque como está escrito, Dios hizo sus obras en 6 días y en el séptimo día, dirá Génesis, reposó Dios de sus obras. Él reposó y lo santificó. El día séptimo lo santificó. El día de reposo, dice, lo santificó. El llamado es para que entremos en aquel reposo, en el reposo de Dios. No es la búsqueda de un reposo humano. No es la búsqueda de un reposo nuestro respecto de cierto tipo de trabajo, de actividades, ¿no? O de esta vida tan llena de afanes. Más bien es: procuremos entrar en aquel reposo, en el reposo que Dios el Padre santificó. ¿Y cómo se podría hacer para alcanzar aquel reposo? Lo primero es entender lo que está dicho aquí en el mismo versículo 11, cuando dice: para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué está diciendo? Que hay un ejemplo aquí planteado de gente que desobedeció a Dios. ¿Y por qué desobedeció a Dios? Primero, porque no creyeron a la palabra de Dios. Si usted me acompaña en el mismo capítulo 4, verso 2, dice que la palabra que nosotros hemos recibido ahora, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el mensaje, el evangelio, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué está diciendo? Que ellos y nosotros, Israel y nosotros, hemos escuchado el mismo evangelio, la misma palabra de Dios. Eso está diciendo. Pero dice, a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hemos hablado alguna vez ya, o muchas veces, que la fe no es tal si no va acompañada de obediencia, porque la obediencia es la manifestación de la fe. Cuando tengo fe, yo creo. Cuando creo, obedezco. Por tanto, si no puedo obedecer, es porque no he creído a la palabra que me ha sido entregada. Si una persona está enferma y alguien le dice: mira, el doctor de la esquina es un hombre que tiene capacidad y él va a ayudar al enfermo.
Si yo creo a ese testimonio, entonces me intereso en la solución y tomo los documentos, lo que necesite, y corro donde el médico para que me resuelva el problema que tengo. Pero si el testimonio que recibo no me es confiable, no me parece, no estoy tan seguro de que es así lo que se me ha dicho, entonces voy a buscar otras opciones, otras alternativas. Digo yo, está bien, pero a lo mejor hay otro médico mejor. Cuando tengo fe, yo escucho una palabra y creo a la palabra y por lo tanto obedezco a la palabra. El ejemplo que se presenta aquí en los capítulos 3 y comienzo del 4 de Hebreos es que Israel dio una palabra al pueblo de Israel. Dios les dio una palabra. Lamentablemente ellos recibieron la palabra, pero no fue acompañada de fe. No creyeron. Y porque no creyeron, desobedecieron. Entonces, ¿cuál es el llamado a nosotros? Cuídense, dice, para que ninguno de nosotros, hermanos, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y qué es lo que hay que entender? Lo del versículo 12. Porque dice la palabra de Dios primero es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios, porque es de Dios, porque procede de Dios el Padre, porque Dios el Padre es el que la envía, dice, esa palabra de Dios tiene dos cualidades fundamentales. Es viva, es una palabra llena de vida, es una palabra que tiene la vida misma de Dios. Jesucristo va a decir a los discípulos y a las gentes en Juan 6:63, va a decirles, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da vida, como ocurre con Adán cuando fue creado allá en el huerto, ¿no? Cuando Dios sopla su espíritu en aquella figura hecha solo de polvo de la tierra. El espíritu es el que da vida, dice el Señor. La carne para nada aprovecha, y agrega, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida, dice el Señor. Esa palabra que viene de Dios es la palabra que es viva en primer lugar. Tiene vida de Dios. Opera por sí misma. Usted entrega la palabra y no tiene que esforzarse en que se produzca nada extraordinario. Usted entrega la palabra y si hay fe en el que entrega la palabra y el Señor permite que haya fe en el que la recibe, la palabra va a operar. La palabra va a actuar. No necesita un esfuerzo extraordinario, no necesita largas exposiciones, no necesita sacrificios físicos previos. Solo debe creer que la palabra que tiene, que la palabra que está frente a usted, que la palabra que está declarando o la palabra que está escuchando es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, pero es absolutamente eficaz. Ustedes saben que la eficacia tiene que ver con conseguir el objetivo. Se es eficaz cuando se propone una tarea y la puede cumplir, según los términos establecidos. Si se logra el objetivo, si consiguió la meta, muy bien, entonces ha mostrado eficacia. La palabra de Dios, hay garantía, está escrito que es viva y es eficaz. Podríamos usar, hermanos, todo este tiempo y más en probar, en mostrar cómo la palabra de Dios ha sido absolutamente eficaz. Aleluya, hermosamente eficaz. Génesis capítulo 1 va a decir cómo es que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban cubriéndolo todo. Sin embargo, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y por la palabra de Dios la luz se manifestó.
Y luego dice Dios por la palabra que se separe, que se establezca la expansión y se separen las aguas de sobre la expansión y las aguas estaban bajo la expansión. Y por la palabra del Señor, el Señor crea los cielos y crea la tierra y separa la tierra de las aguas. Y luego por la palabra de Dios crea las plantas y por la palabra de Dios crea las aves y por la palabra de Dios crea una palabra absolutamente eficaz. Insisto, son tantos los ejemplos, hermanos. Pero por citar lo que más nos importa hoy, debiéramos decir que hay una palabra de Dios declarada ya en Isaías capítulo 6, cuando Él dice, por la palabra, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y aparece una palabra, aleluya, una palabra diciendo, heme aquí, envíame a mí. Y si bien entre ese momento y el momento en que el hecho mismo se produce pasa mucho tiempo, esa palabra no perdió fuerza, no perdió vida, no perdió eficacia. Había una palabra luego que declararía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Una palabra dicha 1000 años antes de Jesucristo. Sin embargo, pasaron los tiempos y la palabra no perdió vida, no perdió fuerza, no perdió eficacia. La palabra se mantuvo allí. Había una palabra del Señor que decía que el Santo de Dios no sería retenido por la muerte, que su cuerpo no se desintegraría. Dice que no lograría la muerte ninguna victoria sobre el cuerpo de ese Santo de Dios. No permitirás, decía la profecía, que quede mi alma en el Hades. Y pasaron los años y cuando el bendito Hijo tiene que pagar nuestros pecados en la cruz y ser sepultado, la Escritura dice que al tercer día se cumple la promesa de Dios y el Padre levanta a su Hijo de entre los muertos, aleluya, y logra una victoria absoluta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya estaba declarada. Era imposible que aquello cambiara, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero además dice que es más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y va a seguir, y no hay cosa creada, dice, y no hay cosa creada que no esté desnuda y abierta delante de su presencia. Bendito, bendito es el Señor. Es interesante con tanto anhelo, tanto deseo de quedarse aquí para examinar un poco más, pero necesitamos avanzar. Cuando dice que la palabra de Dios, ¿no?, es también como que es viva y eficaz, pero dice que también es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sabe lo que eso significa, hermano, hermana? Que no hay nada más y no hay nadie más que pueda llegar a los lugares más escondidos de la vida del hombre. Solo la palabra de Dios, porque es viva y porque es eficaz. Cuando el alma está dañada, mire, si alguien tiene un problema físico, si alguien tiene una gran enfermedad, si alguien se tomó allí un contagio terrible o simplemente un órgano del cuerpo está tan dañado que ya no puede, la ciencia médica ha avanzado de tal manera que pueden proceder a operaciones increíbles. Y qué increíble es cómo van cambiando órganos, cómo pueden tomar el órgano de una persona que ha fallecido hace poco, tomar aquello y hacer el cambio con este órgano de esta otra persona que estaba a morir. Y ahora en estos tiempos,
Yo no quiero delatarme, pero hace muchos años atrás una operación al corazón era, hermanos, era un riesgo. La gente prefería morirse y no operarse porque sabía que de eso prácticamente no salía. Ahora los médicos, la ciencia médica opera con una capacidad increíble de la cabeza y trabaja allí en la cabeza y desnuda la cabeza y trabaja al interior, con lo que uno entendería que es un daño, un riesgo tan grande de provocar un daño irreversible. Sin embargo, trabajan ellos y tienen el apoyo computacional y tienen ahí unas ventanas para estar observando lo que hay dentro. Han avanzado, los médicos han avanzado, damos gracias al Señor. Han ayudado a mucha gente, damos gracias al Señor, honramos al Señor. ¿Sabe dónde está el problemita nomás? En que las cosas físicas, las enfermedades físicas, los médicos las pueden atender. La pregunta es, cuando el daño, cuando la enfermedad, cuando el germen está en el alma de las personas, por favor, dígame quién las puede atender. Con gran respeto por los profesionales que están en esta área. Con gran respeto. Ellos manifiestan su buena intención. Ellos hacen el esfuerzo. Ellos se toman de algunas escuelas de enseñanza que han recibido. Y ellos intentan aplicar entonces todo lo que saben para ver si resuelven la situación del cliente, del paciente que tienen enfrente. Pero ¿cómo saber exactamente cuál es el daño? ¿Cómo saber de qué tamaño es el daño? ¿Cómo saber cuál es la herida que hay allí? Entonces lo que viene es un buen consejo profesional. En el caso de la psiquiatría, lo que viene es la administración de pastillas, de tiempo de dormir, de tiempo de reposo, para esperar si aquello produce algún efecto colateral. Es que no hay nada ni nadie que conozca el alma del hombre. Si no la conoce, no puede entrar ahí. Y si no entra, entonces no puede sanar, no puede liberar. Salvo que contase un hombre, una mujer, con una palabra que sea como espada de dos filos, que tiene capacidad para partir, aleluya, para partir el alma y el espíritu. Salvo que alguien cuente entonces con palabra de Dios, porque la única palabra que es como espada de dos filos es precisamente la palabra de Dios. Y ella sí que penetra, y ella sí que llega a lo más profundo del alma. Uno dice, ¿cómo es posible? Oh, hay también tanto argumento, pues hermano, hermana. Génesis capítulo 2. Dios el Padre con sus manos crea al hombre. Y Él sabe exactamente lo que hizo y cómo lo hizo y conoce la ubicación de todos nuestros miembros del cuerpo. Y sabe exactamente cómo le dio sentido a nuestra alma. Y Él sabe exactamente cómo funciona. Nosotros tenemos nociones pequeñísimas de cómo esto va adelante. No, el Dios de los cielos, Él sabe exactamente cómo funciona. Por tanto, si uno va al Salmo 139, va a decir allí el profeta, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me creaste en las entrañas. Tú me entretejiste. En la oscuridad tú estuviste conmigo. Cuando eras solo un embrión, tú me estabas mirando. Me conoces. Eso dice. Y el que lo entretejió, y el que lo formó, y el que le dio forma, y el que permitió que crecieran los huesos de la criatura en el vientre de su madre, sin dañarle y sin ser afectado en nada. No hay duda que nuestro Dios y Padre nos conoce. Y la palabra que viene de Dios, esa palabra que está llegando a nosotros, que es palabra viva, que es palabra eficaz y que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos.
Pero dice que además discierne los pensamientos. Discierne, estudia, examina los pensamientos y las intenciones del corazón. De un corazón que, como dirá Jeremías 17, es engañoso y es perverso. Hay uno que conoce ese corazón. Por lo tanto, hay uno que lo puede cambiar. Hay uno que lo puede transformar. Hay uno que puede poner luz allí donde hay tanta oscuridad. Permítame, por favor, en el versículo número 13 dice, y no hay cosa creada, que no sea manifiesta ante su presencia. Está hablando de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Por favor, atienda como sigue. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, lo que está diciendo es que la palabra de Dios toma forma entonces. Sí, habla de aquel ante quien tenemos que dar cuenta, pero habla de los ojos de aquel. Ya no es una palabra, ya no es solo una declaración verbal. No. Ya estamos diciendo que esa palabra tiene forma. Esa palabra tiene una mirada que está sobre nosotros. ¿Cómo puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Ante quién hemos de dar cuenta? ¿Ante quién? Hacia su izquierda en la Biblia. Sí, izquierda en la Biblia. Por favor, acompáñenme. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, verso 1. Solo el versículo 1. Segunda de Timoteo 4, 1. Dice el apóstol, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Atienda. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces aquí aparece con absoluta claridad que hay uno que va a juzgar. Hay uno que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Un ejemplo todavía más claro, si le parece. Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25. Mire, por favor. Capítulo 25, versículo 14, hermanos. Mateo 25, 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Un hombre adinerado, no hay duda que se fue lejos. Mire por favor el versículo 19. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor, aquel que tenía mucha riqueza, aquel que había repartido sus bienes. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. A eso volvió, a arreglar cuentas. Vino a juzgar, vino a ordenar, vino a determinar si el trabajo de aquellos había estado bien o había estado mal. En el mismo capítulo 25, versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre, de Él estamos hablando, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará, bendito, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él, hermanos, todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, el que está sentado en el trono, el que viene a hacer cuenta, el que viene a juzgar, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Que según Hebreos capítulo 4, versículos 12, 13,
que declara que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Sabe por qué es viva? Y sabe por qué es eficaz. Y sabe por qué puede cortar. Y sabe por qué puede administrar justicia. Porque la palabra de Dios, según se nos revela, es nada menos que Cristo, el bendito Hijo de Dios. Dice que no hay nada lejano, nada en oscuridad. Todo está abierto y desnudo a los ojos de aquel ante quien hemos de dar cuenta. O sea que hablar de palabra de Dios, amado hermano, hablar de palabra de Dios es hablar de Cristo. Cuando uno escucha la palabra de Dios debe reconocer que está oyendo al bendito Hijo de Dios. La Escritura va a decir, no proféticamente, hermosamente, apostólicamente, va a decir que Dios en otros tiempos habló a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es el Hijo el que nos habla, es la voz del Hijo la que llega a nosotros. Cada vez que hablamos de la palabra de Dios, debemos aprender y debemos desear oír la voz del bendito Hijo de Dios. La palabra de Dios es Cristo, el bendito Señor. Él es la palabra del Dios nuestro. Por eso que es una palabra absolutamente viva, llena de vida. Por eso que es tan eficaz. Por eso que logra objetivos. Por eso es que puede entrar al alma de toda persona, a la vida de toda persona. Juzgar lo que hay en la mente, en el corazón. Para sanarlo cuando aquel se arrepiente y viene a Él. Por eso es que podemos esperar que en los próximos tiempos ya vendrá Él a juzgar, dice la Escritura, a los vivos y a los muertos. Y allí estaremos. Sin temor esperamos, sin temor. Porque si estamos en Cristo el Señor, si estamos bajo la palabra de Dios, bajo el gobierno de la palabra de Dios, la Escritura dirá que si alguno está entonces de esa manera en Cristo, dice, es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Entonces no hay de qué atemorizarse, porque en Cristo el Señor toda nuestra vida Él la hace nueva para gloria de su nombre. Sean bendecidos, amados hermanos. Guarden esta palabra en su corazón. Empiecen a anhelarla, empiecen a desearla. Cuidado con la iglesia del Señor, que según testimonio tenemos, se ha ido liberando, ha ido creyendo que hay otras cosas que son prioridades. Entonces hay tiempo para otras cosas, hay tiempo para otras actividades, hay tiempo para la carne, para pasarlo bien. Y estaríamos o podríamos estar descuidando, estar alimentándonos de la palabra del Señor, palabra que es viva y es eficaz, palabra que quiere bendecirle, palabra que quiere alimentarle, palabra que quiere santificarle. Reciban bendición de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén al Señor.